vamos a compartir con nosotros enseñanzas acerca del señorío de Cristo con su maestro Juan Carlos Ortiz. Bienvenidos de nuevo a escuchar la palabra de Dios. Para que me conozcan un poquito más, yo soy uno de 5 en mi familia. Mi madre era una mujer de Dios, se convirtió a Jesús antes que yo naciera, así que yo nací en este camino precioso. En mi familia, el ambiente del hogar era como que no se entendía otra cosa más que todos tenían que servir al Señor. Así que somos 5 hermanos y los 5 somos ministros del Señor, somos predicadores, somos siervos del Señor. Y entre los hijos de mis hermanos, que son los mayores, varios son también pastores. Es decir, que es una familia de pastores. Y le debemos muchísimo al ambiente que había en nuestro hogar, nuestros padres, cómo nos criaron en la gracia del Señor. Bueno, vamos a nuestra lección de hoy. La lección de hoy es madurez. ¿Qué es madurez? ¿Cómo podemos crecer? ¿Qué es esto que llamamos madurez espiritual? Madurez espiritual es, antes que nada, permitirle a Dios guiarnos. O, poniendo de otra manera, entender cómo Dios nos quiere guiar, cómo seguir su voluntad, cómo hacer lo que Él quiere. Dios está vivo hoy día, y hoy día nos habla, hoy día nos guía. Actualmente dijo Jesucristo que el Espíritu Santo nos sería dado y que Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros entender de ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo? El problema de no dejarse guiar por Dios es que tendemos generalmente a guiarnos por reglas, por formas, por conceptos, que es lo que yo llamo la institucionalización de la vida, la legalización de la vida. La vida es algo que se mueve continuamente y que aumenta y que revela y que dice cosas nuevas. La institucionalización es cuando uno a una película de movimiento la hace una fotografía que no se mueve, lo hace una fotografía fija. Institucionalizar, lo voy a explicar con ilustraciones, es parar la vida. Institucionalizar es detener el crecimiento. Por ejemplo, si me dice a mí el Señor, un ejemplo, me dice: Juan Carlos, hoy comete una naranja. Yo digo: qué maravilla, el Señor me está guiando. Me dice que me como una naranja. Así que me como la naranja, pero a la vez tomo el lápiz y escribo una ley. Comer una naranja todos los días. Ya hice eso, una regla, una ley. Así que yo mañana no preciso a Dios que me guíe. Ya tengo mi regla, ya tengo mi ley, ya tengo mi institución. Así que yo empiezo en la iglesia de comer una naranja. Y sigo con eso. Pero mañana Dios me quiere decir: Juan Carlos, comete una manzana. Ah, no, no debe ser el Señor, porque Él era una naranja. Y ya no me puede seguir guiando porque yo he institucionalizado lo que Él me dijo ayer. Eso era el problema de los Gálatas. Le dice San Pablo a los Gálatas: pero como ustedes comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu, y ahora se siguen perfeccionando por la carne. ¿Por qué hicieron esto? Eso es lo que generalmente ocurre. Uno tiende a institucionalizar lo que es vida hoy, y mañana lo que Dios nos dijo hoy lo hacemos mañana después en la carne. Por eso es que es uno de los enemigos. Y esto lo vemos en la historia. Por ejemplo, no sé si es una asociación correcta, pero en la historia hubo siempre movimientos de renovación, como el luteranismo. Martín Lutero empezó, eso era libramiento, eso era ganar almas, eso era salir por la calle, salir a predicar, eso era. Y luego el luteranismo comenzó a
institucionalizarse y no tuvo más tanta vida. Siguió con las formas, doctrinas, pero ya no era esa vida primitiva. Y así tenemos el anabautismo, y tenemos el metodismo, y tenemos aún el pentecostalismo, que ya la iglesia pentecostal moderna no es como yo me acuerdo cuando era chico, que nos juntábamos en un lugar, nos sentábamos en cajones y caía el Espíritu Santo, venía la policía y caían bajo el poder del Espíritu, se daban todos los enfermos. Ahora parece que ya es mucho ruido, pero pocas nueces, como decimos. Uno parece que tiende a institucionalizarse. Y esto es un peligro grave. Tenemos que mantener esa frescura, mantener esa virginidad con Dios, ese dejarnos guiar, ese dejarnos hablar, esa continuación de una relación, porque Cristo no vino a traernos una religión, sino una relación con Él de vida, como la vid y como los pámpanos. De manera entonces que crecer o madurar es permitirle a Dios que nos guíe. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una iglesia que yo le voy a llamar por un momento la iglesia del chocolate, la iglesia del chocolate. Te voy a explicar por qué. Cuando era chiquito, que tendría 3, 4 años, lo único que a mí me preocupaba era comer chocolate. Cualquier moneda que caía en mi mano, iba a comprar chocolate. Mamá, cómprame chocolate. O la tía me trae chocolate, tráeme chocolate. Era todo chocolate. Luego crecí. Cuando tenía unos 8 años, ya no me interesaba tanto ahora quería una bicicleta, así que todos los ahorros que tenían para comprar la dichosa bicicleta, y cómo le rogué a mi madre, hasta que me la compraron. Luego un tiempo, tenía 15, 16, ahora quería una motocicleta. Ya era la moto, yo me veía andando en la moto, con la moto. No, más adelante ya me preocupaban más las chicas, quería tener una novia. Más adelante quería un auto, después, ahora quisiera tener una granja. Según la edad, así uno tiene nuevos intereses. No puede ser que yo siga con el chocolate toda la vida. Fui creciendo y a medida que crecía, nuevos intereses, nuevas cosas despertaban mi curiosidad y mi atención, y yo me preocupaba por otras cosas. Bueno, por eso digo que tenemos que poner una iglesia. La iglesia chocolate, una iglesia de niños, de bebés, donde todo es chocolate, todo el mundo, Señor, saname, Señor, guíame, ayúdame, dame una casa, dame esto, todo chocolate. Las peticiones son, Señor, dame chocolate. Los testimonios, hermanos, el Señor me dio un chocolate así, y otro a mí me dio uno así, y el pastor predica, hermanos, Dios nos va a dar más chocolates. Todo chocolate, es la iglesia del chocolate. Por ahí un día, uno de los hermanos de la iglesia crece un poco milagrosamente, dice, hermanos, me parece que ya tenemos que dejar un poco del chocolate, tendríamos que andar pensando en bicicletas, tendríamos que pedirle a Dios que nos dé bicicletas. Se reúne la junta de la iglesia y dice, hermanos, acá está entrando falsa doctrina. Nosotros siempre hemos querido el chocolate y ahora viene a hablar de bicicleta. Así que votan ahí y deciden excomulgarlo al hermano. El hermano se va a otro lado y empieza una nueva iglesia, la iglesia de la bicicleta, y hacen su constitución y creemos en bicicleta. Ahí es la iglesia de la bicicleta. Más adelante, en la iglesia de la bicicleta, algunos creen, hermanos, me parece que deberíamos tener motocicleta. No, y lo echan afuera porque es bicicleta. Y esto se va a otra iglesia, la iglesia de la motocicleta, y ahí es todo motocicleta. Al rato otro crece y dice, hermanos, la iglesia del automóvil, y se va, y es todo siempre. Tratamos de institucionalizar la nueva luz, la iglesia del chocolate, de la bicicleta, de la motocicleta, del auto. Todo es en la misma iglesia. En la misma iglesia hay gente con chocolate, hay gente con bicicleta, hay gente con motocicleta, hay gente con automóvil y con novia. Es decir que es crecimiento, no es doctrina nueva siempre, es crecimiento. Por ejemplo, cuando Martín Lutero la reforma, la justificación por la fe. Luego el metodismo trajo la vida de santidad. No, nosotros somos vividos por la fe. Luego el pentecostalismo trae el bautismo del Espíritu, los milagros, sanidades. No, porque nosotros... el problema es institucionalizar. Y lo que pasa a veces es que aún no, los pentecostales institucionalizan, los carismáticos institucionalizan la nueva palabra. Y entonces Dios no puede hablar más. Dentro de poco va a haber que formar otra nueva, porque la que está última no va a aceptar
que Dios nos siga hablando. Eso es lo que quiero decir cuando digo que ser maduro es permitirle a Dios que nos continúe guiando, no institucionalizar una verdad, una vida para matarla esa vida y quedarnos luego estancados allí. Así que la primera cosa en cuanto a madurez digo es permitirle a Dios que nos siga guiando. En la madurez es cuando aparecen virtudes nuevas en nuestra vida. Por ejemplo, si te costaba ayer perdonar a alguien que te ofendía y hoy todavía te cuesta perdonar a que te ofende, es decir que no has crecido nada. Y si mañana te sigue costando perdonar, no has crecido nada. Y si pasan años y todavía te cuesta perdonar, es porque no has crecido nada. Uno tiene que ir cambiando. Quizá a mí hace 10 años me costaba perdonar. No. Después al año siguiente decía, bueno, está bien, pero que no venga más por acá, lo perdono. Y al otro año, bueno, está bien, que siga viniendo, total, lo perdono, pero no tiene ningún puesto acá en esta iglesia. Al otro año, lo perdono y hasta le puedo dejar que tenga un puesto. Y así, hasta que llegue el día que puedo amar entrañablemente a mi enemigo, que puedo amar al que no me ama, al que me desea el mal. Eso es crecer en el amor. Y así es crecer en el gozo. Si antes cualquier cosa me quitaba el gozo y hoy cualquier cosa me quita el gozo, no he crecido. Madurez es poder hacer hoy lo que no podía hacer ayer. El gozo, mira San Pablo, está en la cárcel, atado con cadenas en el cepo, es la medianoche, le pegaron 39 azotes, es oscuro. ¿Y qué está haciendo? Está cantando. ¿Por qué está cantando? Porque él aprendió a gozarse en las peores circunstancias. San Pablo dice, pero lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y pensando en la manera, se gozaba. Esto puede durar 1 año, 2 años, pero aquí eso dura por toda la eternidad. En fin, era maduro. Es decir, que madurez es también cuando aparecen nuevas virtudes y cuando esas virtudes crecen, la amabilidad, la bondad, la fe, la humildad, el dominio propio. Si ayer yo no podía guardarme un chisme, tenía que decirlo y hoy todavía me cuesta, no he crecido. Tengo que crecer hacia el día que tengo autocontrol, que puedo decir no, esto no lo voy a repetir. O un amigo puede contar conmigo que no voy a repetir, es un secreto, lo voy a guardar secreto. Y mire, aunque algún día me peleé con usted, aunque usted un día me odie, igual le voy a guardar el secreto porque me comprometo. Es decir que crecer, madurez, es ser más como Cristo. Mira que Cristo sabe todo acerca de ti, pero como no es chimentero, no se lo dice a nadie. Gracias a Dios que Él no es chimentero. Crecer a ser como Cristo, eso es ir hacia la madurez. Crecer en el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. ¿Sabes por qué a veces no vemos en la iglesia ciertos resultados, como queremos ver almas ganadas? Decimos, hermanos, hay que ganar almas. O queremos ver amor. Hermanos, tienen que amarse. No va a haber amor, ni va a haber almas ganadas porque le exhortemos a la gente o porque les peguemos o porque les roguemos. Va a haber amor y almas ganadas cuando la gente crezca. El crecimiento trae fruto. Si no hay crecimiento, aunque los apaleemos, no va a haber fruto. Es como si yo digo le digo a la chiquita menor mía, a la chiquitita, quiero que me des nietos. Y si la chica tiene 3 años, ¿cómo me va a dar nietos? Voy a orar para que me den nietos. Y oro, ayuno, le pego. Y no me puede dar nietos. ¿Por qué? Porque tiene 3 años. Pero si crece, sin pegarle, sin orarle, sin ayunarle, me va a dar nietos. Quizá tendré que orar para que no me dé muchos, demasiados. Pero el crecimiento va a hacer que produzca. Y así es. Cuando era chico me acuerdo que vino un predicador a mi iglesia con una barbita. En aquel tiempo no se usaba la barba en mi país, en Argentina. Y este europeo vino con la barbita y me gustó, parecía como un príncipe de los cuentos, ¿no? De hadas. Y yo cuando me fui del culto esa noche dije al Señor, Señor, dame una barbita como la de ese predicador. Yo tenía 8 o 9 años. Así que me puse a ayunar para que Dios me dé la barbita. Y dije, hermano, hoy no voy a comer nada más. Dije, ¿por qué, hijo? Tengo una petición al Señor. ¿Qué es? Digo, es una petición secreta. Yo estaba pidiendo la barbita. Por más que oré y ayuné, la barbita no vino. Pero cuando tenía 16, 17 años,
La barbita me vino sin que ore y sin que ayune. ¿Por qué? Porque crecí. Muchas cosas no van a aparecer en la iglesia, a menos que los creyentes crezcan. Por más que aporriemos y exhortemos y mandemos, no va a pasar nada. Pero si la gente crece, sin tanto aporrear, sin tanto apalear, vamos a ver el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es producto del crecimiento. Crecer es proseguir al blanco. ¿Y qué es proseguir al blanco? ¿Cuál es el blanco tuyo? Claro, nunca vamos a crecer si no sabemos hacia dónde apuntar ese crecimiento. Y es tan sencillo, es tan claro en las Escrituras. Crecer significa que yo quiero llegar a ser como Cristo. Aprended de mí, dijo él. Ser como Cristo. Pablo dice, yo prosigo al blanco por ver si alcanzo aquello que me alcanzó a mí. Ser hallado en él. No yo, sino Cristo. Cristo. Amados hermanos, el blanco nuestro, la meta, el propósito de la existencia es crecer cada día más hacia ser como Cristo, ser como Jesús. ¿Y cómo podemos llegar a ser como Jesús? La mejor forma que yo veo en las Escrituras es estando ligado a Él como el pámpano de la vid, tener relación íntima con Él, dialogar con Él continuamente, no orar a las 6 de la mañana o a las 7 y listo. Es como si digo a mi esposa, querida, te voy a hablar a ti todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7. No, es dialogar con Él todo el día, es vivir en amistad continua, mantener continuamente el diálogo con esa voz interior y obedecer a lo que Él nos va diciendo. Así que el primer blanco es ser como Él, en comunión con Él, mirarlo a Él para ser transformado por Él, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor, en la misma imagen. Y luego, otro blanco es hacer que los que me rodean a mí también lleguen a ser como Jesús. Mi preocupación es no solamente yo ser como Jesús, sino lograr que aquellos que me rodean, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, también ellos lleguen a ser como Jesús, con mi ministerio, mi ejemplo, como San Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, como dice en todo, llegaste a ser seguidores de nosotros y de Cristo, así que nos vean a nosotros que somos como Cristo y que tengan ganas de ser también como somos nosotros y que vengan así a Jesús. Así que primer blanco, yo ser como Cristo. Segundo, que los que me rodean también sean como Cristo. Así que crecer es también ir hacia el blanco, que es ser como Jesús. ¿Qué más es crecer? Crecer hacia la madurez es ver no solamente la letra de la Santa Escritura, sino ver también el espíritu que hay detrás de la letra. ¿Qué? Generalmente los creyentes conocemos la letra y vemos los versículos y hacemos las doctrinas y juzgamos al otro porque no cumple este versículo. Pero un momentito, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el espíritu de la letra? No se olviden que la letra mata, es el espíritu el que da vida. ¿Cuál es el espíritu atrás de la palabra escrita? El espíritu atrás de la palabra escrita es el autor de la palabra, que es Dios. Y amados, nuestra comunión hoy día es con el autor de la Biblia. Los judíos tenían solamente la ley de Dios. Nosotros tenemos al Dios de la ley. En la ley misma Dios prometió, yo les pondré mi espíritu adentro, les daré un corazón nuevo y los haré andar en mis caminos. Ahora tenemos al autor dentro de nosotros y tenemos que procurar de ver la Escritura como el autor que la escribió la ve. Eso es entender el espíritu de la letra. Por ejemplo, Jesucristo da un ejemplo de lo que es el espíritu de la letra. Él cuando explica y examina la ley de Moisés, él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Punto. Pero detrás de eso, dice Jesús, la real voluntad del Padre de mí no es solamente que no cometan adulterio. Nuestra voluntad, el espíritu atrás de eso es de que ni siquiera miren a una mujer para codiciarla. ¿Se dan cuenta que es el espíritu detrás de la letra? La ley dice, podés jurar, pero yo os digo, no juréis.
vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Cuando dijimos en la ley, que se explica, no jurar en vano, o sea, si juras, pague lo que jura, promete lo que promete, cúmplalo. Cuando dijimos eso es porque no queríamos que ustedes mientan. Pero ahora yo les digo que lo que realmente el Padre quiere, que ni haya necesidad de jurar, que cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, porque si piensan más que esto es porque las cosas andan mal. Es decir, que el espíritu de la letra, no solamente la letra en sí, pero lo que hay detrás de la letra. Por ejemplo, un hombre estaba tirado en su lecho al lado del estanque de Betesda. Y Jesucristo viene y le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Y lo sana. Le dice, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. El hombre se puso la cama al hombro y se fue para la casa saltando. Y en el camino venía un sacerdote y un fariseo. Y ven a este con la cama saltando. Dice el fariseo, ¿cómo? ¿No es sábado hoy? Es sábado. ¿Y cómo es sábado? ¿Dónde está el versículo? Y pongo el versículo, prohibido llevar la cama. Y lo llevan al hombre, venga para acá. ¿Cómo usted acá dice que no lleve? Y dice, pero a mí el que me sanó me dijo que me tome la cama y vaya a mi casa. Según la letra, ese hombre estaba fallando, estaba traspasando el mandamiento. ¿Pero qué es el espíritu de la letra? Si el mismo autor de la Biblia le dice a este hombre en sábado, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Es que realmente el espíritu del sábado no fue quebrantado, porque el sábado era para descansar. El sábado era un día de descanso. Ahora, este hombre que estuvo en la cama duro por tantos años, el mejor descanso para él era caminar y andar y hacer fuerza, saltar, brincar, correr. Él tenía que descansar del descanso. Él tenía que descansar de estar quieto. De manera que él no estaba quebrantando el espíritu, quizá la letra, pero no el espíritu, estaba descansando. Para un hombre que estuvo por años duro en la cama, descansar era moverse, era hacer ejercicios. No estaba contradiciendo el espíritu de la letra. Y así muchas, la mujer adúltera, la Biblia decía que había que apedrearla, pero el autor viene y se da cuenta que ese corazón está arrepentido, que si le dan otra oportunidad no lo hace más. Es un pecado matar a una mujer que está con esa convicción, que dice, ¿para qué lo hice? Si me dan otra chance no lo hago más. Pero no había otra chance porque la ley decía hay que apedrearla. Así que Jesús, que conoce el espíritu de la ley, él sabe que la ley no era para esa clase de mujeres. La ley es para esas mujeres que le roban los maridos a las otras mujeres y que hay que sacarlas del medio. Pero esta sí se la perdona, no lo hace más. Así que hay que, igual aunque la perdone, la ley no se traspasa, el espíritu de la ley. Es decir que crecer es ver el espíritu de la ley. Por ejemplo, Jesús lo muestra claro cuando él dice en la parábola de los dos hijos. Dice, un padre tenía dos hijos y le dice, vayan hijos hoy a trabajar en mi viña. Un hijo dice, sí, sí, papá, yo voy. Pero no fue. El otro dice, no, papá, yo no voy. Pero después fue. Dice Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no y fue o el que dijo que sí y no fue? Dice, bueno, el último, el que dijo no y fue. Bueno, eso es el espíritu. Hay algunos que tienen la doctrina correcta. El primer hijo, sí, papá, tenía la doctrina correcta. Sí, papá, pero no fue. Hay un montón de cristianos que tienen la letra bien, pero el espíritu está mal. Y yo prefiero una persona equivocada con un espíritu correcto que una persona correcta con un espíritu equivocado. Jesús dijo, probad los espíritus si son de Dios, por medio de Juan, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Así que hay que probar el espíritu de la persona, el espíritu que hay también detrás de la letra. Es como con la forma de bautismo. Lo que realmente importa en el bautismo es que la persona que se bautiza tenga fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque el bautismo significa que yo creo que Cristo murió por mí, fue sepultado por mí y se levantó por mí. Y al bautizarme yo en el agua, cuando bajo al agua, en un bautismo por inmersión, yo estoy diciendo, yo creo que he muerto,
que me sepulto y que me levanto con Cristo, me identifico con Cristo. Pero no es el agua la que te hace nacer de nuevo, sino que es la fe en esa obra de Cristo en la cruz. Si lo haces en un río, o una pileta, o en el mar, o con 10 galones, o con 1 galón, el asunto es fe en qué, en el agua o en la cruz. Por eso es que en la iglesia primitiva no había tanto problema. En la época de los padres bautizaban como podían, pero todos los bautismos significaban lo mismo, significaban que nos identificamos con la muerte. Imagínate, uno puede bautizarse en el río Jordán mismo y sin ser salvo, porque no es el agua ni la acción, es la fe. Si te vas al Jordán en Palestina y te bautizas allí mismo, en el mismo lugar que Jesús, pero no tienes fe en la cruz ni fe en Jesús, el baño no te hace nada. Es el espíritu más que la forma. El espíritu es detrás de la letra. Lo dice San Pablo: si yo tengo el don de lenguas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo el don de profecía y todos los misterios, no tengo amor, nada soy. Si tengo el don de fe, de tal manera que traslado montañas y no tengo amor, nada soy. Si tengo mi cuerpo para hacer cama y no tengo amor, nada soy. ¿Qué vale tener la cantidad de agua correcta para bautizarte si no tenés amor? Es decir, que aunque es bien, creo que el bautismo por inmersión es el que mejor enseña eso de morir y levantarse, pero el espíritu de la letra es realmente lo que hace que la gente nazca de nuevo. Repito entonces, que para madurar, para crecer espiritualmente, primero, tenemos que permitirle a Dios que nos guíe todos los días. No solamente como creyentes, sino como líderes, como superintendentes y como obispos. Que Dios nos muestre frescura cada vez, que estemos siguiéndolo a Él y no a nuestras reglas e instituciones nada más. Segundo, que aparezcan virtudes nuevas en nuestra vida, como amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fe, que crezca el fruto del Espíritu. Tercero, que cada día nos parezcamos más a Jesús y querramos que los demás también se parezcan a Jesús. Cuarto, ver el espíritu de la letra, y no solamente la letra, mirar atrás, qué es lo que Dios, el Padre, el autor, el escritor de la letra, nos quiso decir. Oremos al Señor. Señor, crecer es conocerte a ti, el Dios de las Escrituras, y no tan solo las Escrituras, sino a ti también el que las escribió, y ver las Escrituras como tú quisieras que las veamos. Mirarte a cada descubierta y ser transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria en la misma imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que haya disfrutado de las enseñanzas presentadas en este programa acerca del señorío de Cristo con su maestro Juan Carlos Ortiz. Envíe sus cartas y comentarios al Señorío de Cristo, P.O. Box A, Santa Ana, California, 92711. Recuerde que Jesucristo es el Señor.